Es hermoso poder ver historias de nuestra iglesia, personas, familia en Cristo que conocemos, con quien compartimos, pero también escuchar lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo Dios los sacó de una vida de pecado, cómo Dios los sacó de la ignorancia del Evangelio y los ha traído al conocimiento de Cristo. Y justamente esta mañana vamos a ver en Hechos capítulo 9 un pasaje donde vamos a ver la historia de salvación de aquel que conocemos como el apóstol Pablo, pero que antes era conocido como Saulo, el perseguidor de la iglesia. Así que te invito, si tienes una Biblia, ábrela en Hechos capítulo 9. Si no tienes una Biblia, nos encantaría poder ver la forma de que puedas tener una, así que si no tienes una Biblia, al final de la reunión puedes acercarte a la mesa de información y nos gustaría que también puedas tener una Biblia, una forma de poder leer la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 9 vamos a estar leyendo esta mañana de los versículos 1 al 31. Así que te voy a invitar a que oremos una vez más y podamos buscar la guía de Dios también para este tiempo en su palabra. Dios, gracias. Gracias porque podemos escuchar el testimonio de Carlos y lo que tú has hecho en su vida. Gracias, Padre, porque tú tuviste ese encuentro con él personal. Tú le hiciste ver, Señor, tu amor, tu compasión, y conocías su corazón, conocías lo que él necesitaba. Y Padre, tú hoy que conoces nuestros corazones, tú que hoy conoces quién está aquí en esta mañana, te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra conforme a la necesidad de cada corazón. Te ruego, Dios, que me quites de en medio y sea tu palabra, tu Espíritu, hablando a cada una de nuestras vidas, y que podamos salir de este lugar renovados, animados, exhortados, transformados, que no seamos los mismos. Gracias por cada persona que está aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque han dispuesto este tiempo para poder escuchar tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 9. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 9 versículos y vamos a ir por partes. Vamos a dividir del versículo 1 al versículo 9, del versículo 10 al 19 y después vamos a dividir del 20 al 31. Son 31 versículos, así que ténganme paciencia, vamos a tratar de avanzar con un buen ritmo esta mañana, este mediodía. Dice así, versículos 1 al 9, dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Y Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces vamos a prestar atención en este mediodía a la historia de Saulo. Y más allá de Saulo como personaje, quisiera que prestemos atención a la manifestación de la gracia de Dios en la vida de Saulo. Gracia significa recibir un regalo que no mereces. Gracia significa recibir algo que tal vez va en contra de lo que realmente merecerías. Y la realidad es que si vemos la historia de Saulo, necesitamos entender un poquito más acerca de quién era él, como para que entonces podamos entender el significado de la gracia de Dios en la vida de Saulo. Y como una idea central, me gustaría que nos llevemos este concepto este mediodía, y es que el Evangelio es suficiente para alcanzar a quien Dios quiere usar para dar testimonio de su gracia. Lo voy a repetir: el Evangelio es suficiente para alcanzar a quien Dios quiera usar para dar testimonio de su gracia. Y creo que necesitamos entender un poco acerca de quién era este hombre Saulo. Vemos en estos primeros versículos que pide cartas para poder ir a detener, a arrestar a algunos creyentes que estaban en Damasco, pero no es la primera vez que escuchamos acerca de Saulo.
Vimos acerca de Saulo en Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba siendo apedreado. Había un miembro del Sanedrín que estaba presente, aprobando, avalando que Esteban sea apedreado, y dice que pusieron las ropas de Esteban a los pies de este hombre. Este hombre se llamaba Saulo. Pero después lo vemos en capítulo 8, que dice que atormentaba, atemorizaba a los creyentes porque los perseguía, los arrestaba y los llevaba y los metía en la cárcel. Pero después lo volvemos a ver aquí en el capítulo 9 y vemos a Saulo que dice que estaba respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y esta expresión de que estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos, tal vez es la expresión de alguien que está como respirando agitadamente, desesperado, como un animal tratando de acometer contra su presa. Esa es la actitud con la cual estaba Saulo. Estaba enojado, estaba airado a causa de estos judíos que se habían convertido a Cristo. Estos judíos que habían dejado tal vez la profesión de sus rituales, de sus tradiciones judías, y ahora seguían a Jesús. Y lo peor de todo es que Saulo pensaba que él estaba haciendo bien. Saulo pensaba que su cruzada era una cruzada justa, que lo que él estaba haciendo era lo que Dios quería que él hiciera, y él estaba defendiendo su fe y lo que él creía a través de arremeter contra los judíos, perseguirlos y procurar su muerte. Estos creyentes que se habían convertido del judaísmo se habían convertido a Cristo. Y este Saulo, podríamos decir que era el enemigo número uno de la iglesia. Saulo era una persona que seguramente si entraba a esta iglesia, todo mundo nos pondríamos nerviosos, porque de repente es como que mira quién llegó, es el sicario. Y no es cualquier sicario, es el sicario que busca, detiene, arresta, mete en la cárcel y mata a cristianos. Ese era Saulo. Y si algo quiero que veamos en esta primera porción del pasaje, es que para Dios no hay imposibles. La gracia de Cristo es suficiente para alcanzar al inalcanzable. La gracia de Cristo es suficiente para alcanzar a quien Dios quiere tomar. Y lo increíble es que Dios toma esa historia, la historia de Saulo, el pasado de Saulo, y después lo va a utilizar para ser uno de los hombres que van a escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Y este pasado de Saulo, de religiosidad, de conocimiento de la Biblia, fue algo que Dios después redimió para utilizar a Pablo para escribir lo que nosotros hoy conocemos como todas las epístolas del apóstol Pablo. ¿Y todo eso por qué? Porque un día Dios decidió manifestar su gracia. Decidió darle un regalo a alguien que no lo merecía. Saulo era un enemigo de Dios. Saulo tal vez lo que podríamos decir que merecía, y digo, decirlo con cuidado, no vaya a hacer que caiga juicio sobre nuestras cabezas, pero tal vez como tú y como yo, a causa de su pecado y a causa de su enemistad con Dios, él merecía más bien la ira de Dios sobre él. Sin embargo, Dios le muestra su gracia, y Saulo tiene un encuentro con la gracia de Dios al ver a Cristo glorificado. Nos dice la escritura en los primeros versículos de que estas amenazas que él respiraba contra los discípulos del Señor lo llevaron a ir a buscar permiso con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en ese tiempo era un sumo sacerdote que se llamaba Caifás, y este sacerdote era un sumo sacerdote corrupto, y lo que él quería era los intereses, buscar por sus propios intereses y buscar por los intereses de los judíos en ese tiempo, y no era parte de sus intereses que los cristianos les robaran prosélitos a los judíos. Entonces, ¿qué hace? Le da cartas para ir hasta Damasco. Damasco está aproximadamente a 300 kilómetros de Jerusalén al norte, en lo que hoy nosotros conocemos como Siria. Damasco ya ni siquiera era parte de Israel, sino que van hasta Damasco para buscar si habían creyentes dentro de las sinagogas que estaban en ese tiempo compartiendo acerca del mensaje de Jesucristo. Y entonces Pablo está dispuesto a ir hasta ese lugar con tal de que, con tal de frenar, con tal de parar, con tal de impedir la predicación acerca de Jesucristo, con tal de impedir la proclamación del evangelio. Pero lo que Pablo pensó que él iba a lograr, que era impedir la proclamación del evangelio, se convirtió en lo que Dios utilizó para la propagación del evangelio.
Porque esa persecución que comenzó desde los días de Esteban, y después lo vamos a ver también hasta en el capítulo 11 de Hechos, se convirtió en lo que Dios utilizó para impulsar a cada uno de estos creyentes a ir a otros lugares a compartir acerca de Jesús. Porque la realidad es esta: aunque Saulo intentó detener la obra de Dios es imparable. Y la gracia de Dios continuaba alcanzando personas y continúa alcanzando personas hoy. Y fíjate quiénes quería perseguir este Saulo. Dice que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, y los pudiera llevar atados a Jerusalén. En ese tiempo no se conocía a los creyentes en Cristo como cristianos. Recién en Hechos capítulo 11 en Antioquía son llamados por primera vez cristianos. En ese tiempo se les conocía como los del camino. Ellos tenían una forma de vivir que era diferente. Pero no solamente una forma de vivir, sino que ellos creían lo que Jesús, su maestro, les había enseñado. En Juan capítulo 14, Jesús les enseña: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús les enseña: yo soy el camino. Y entonces ellos dijeron: nosotros creemos que Jesús es el camino. Pero también Jesús no solamente les enseña una teología acerca de quién Él era, sino que también les enseña cómo debían vivir. Y su forma de caminar, su forma de andar, su forma de vivir era distintiva. Ellos vivían aplicando las enseñanzas de Jesús. Y esa forma de vivir que era distintiva, dice después el libro de los Hechos, que estaba trastornando cada ciudad a donde los creyentes llegaban. Donde había creyentes, eran identificados por su forma de vivir y por lo que ellos creían acerca de Jesús. Era esas personas a quien Saulo iba hacia Damasco para tratar de detener la predicación del evangelio. Pero mira lo que dice el versículo 3. Y mientras viajaba, y me encanta, porque Saulo iba camino a la destrucción de los creyentes. Iba camino a la destrucción de los cristianos. Y en ese camino a la destrucción de los creyentes, Saulo tiene un encuentro personal con Cristo. Y dice: mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos y estaba buscando cristianos para matarlo. Pero Cristo Jesús, aquel que Saulo tal vez pensaba que estaba muerto, se encontró con Saulo camino a Damasco. Y en lugar de matarlo, le presentó una nueva vida. Y esta nueva vida, este encuentro personal que tuvo Saulo con Cristo en ese lugar, fue un encuentro que cambió por completo la vida de Saulo. No solamente físicamente, porque la Biblia nos dice que Saulo quedó ciego físicamente y después tuvo que ir con una persona a que le ayude con su ceguera, sino que su ceguera física era un reflejo de su ceguera espiritual. Saulo estaba ciego a la realidad de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso cuando Saulo dice: ve esta luz, y esta luz que otro de los relatos nos habla acerca de que Saulo, cuando se encuentra con esta luz, era al mediodía. Cuando Saulo cuenta su testimonio en Gálatas, o Saulo cuenta su testimonio en algunas de sus epístolas, él cuenta de que fue en plena luz del día. Y en plena luz del día dice que una luz lo rodeó y fue tan resplandeciente que quedó ciego. ¿Qué luz puede ser más resplandeciente que la luz del sol? La gloria de Dios. ¿Recuerdan Moisés? Cuando sube al monte a recibir las tablas de la ley, cómo tuvo que esconderse detrás de una roca porque la gloria de Dios pasó frente a él. Y a causa de que la gloria de Dios pasó frente a él, cuando Moisés baja del monte, dice que su rostro estaba tan resplandeciente de que tenían que cubrir su rostro a causa de que él había estado frente a la gloria de Dios. Y déjame decirte algo, aquí Saulo no se encuentra frente a la gloria de Dios Padre. ¿Quién era con quien estaba hablando Saulo? Jesús. Saulo se encontró no frente al Cristo crucificado, sino frente al Cristo glorificado. La forma en la cual Saulo se encuentra con Cristo, y él más adelante, Pablo, ya con su nombre Pablo, cuenta su testimonio y él dice: a mí el evangelio no me lo contó carne ni sangre, no me lo contó una persona. Yo tuve un encuentro personal con Cristo. Porque el hecho de que Saulo se haya encontrado con el Cristo glorificado era testimonio de que Jesús era quien dijo ser.
Jesús era el Hijo de Dios que no solamente vino y vivió una vida perfecta y murió en una cruz y fue sepultado al tercer día, sino que Jesús resucitó al tercer día en el poder del Espíritu Santo y hoy está sentado a la diestra de Dios. Eso es evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es evidencia de que en Jesús es el único en el cual nosotros podemos tener salvación. Pablo había perseguido esta salvación. Pablo había perseguido el resto de toda su vida. Había perseguido esta forma de vivir para tal vez de alguna manera a través de vivir una vida perfecta. Porque cuando Pablo cuenta acerca de sí mismo, él dice que él era de la tribu de Israel, él era de la tribu de Benjamín, que él era del linaje hebreo de hebreos, que había estado entrenado, formado a los pies de Gamaliel, pero que también dice, de acuerdo a la justicia de la ley, él era irreprochable. Pablo había cumplido la ley, tal vez como muchos otros líderes judíos no lo habían hecho. Él era un fariseo de fariseos. Sin embargo, nada de eso era suficiente para poder alcanzar el favor de Dios. Pero ese encuentro con el Cristo glorificado le dio a Saulo la posibilidad de experimentar la gracia y el perdón y la salvación que Dios tenía para ofrecerle. Y en ese encuentro con Cristo, el enemigo número uno del evangelio se encontró con Jesús. Y no buscando a Jesús en absoluto, Jesús lo encuentra a él y por pura gracia redirige su celo y su pasión para que ahora Saulo se convirtiera en un mensajero del evangelio. De perseguidor de la iglesia a predicador del evangelio. No hay gente inalcanzable. Tú y yo tenemos que pensar que así como Saulo, que fue encontrado por Jesús en medio de la persecución cuando él estaba yendo a matar creyentes, no hay lugar de donde Dios no te pueda encontrar y de donde Dios no te pueda salvar y donde Dios no pueda derramar su gracia para que tú puedas experimentar su perdón. No hay pecado que sea más grande que la gracia salvadora de Cristo Jesús. Y no hay obra humana que te pueda llevar a ser justificado delante de Dios. Por eso Saulo, ninguna de sus obras podía ponerlo a cuentas con Dios. Él cayó de cara en el piso. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y el Señor le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y me encanta ver la forma en la cual Jesús habla con Saulo. Porque cuando Jesús habla con Saulo, primero que nada lo llama por su nombre. Porque si bien Dios elige a naciones para que puedan conocerle, Dios también elige individuos y los llama por su nombre para que puedan disfrutar de una relación personal con Él. Dios te conoce por nombre. Y si tú estás aquí en este día, en este lugar, no es coincidencia. Es porque Dios te ama tanto que te ha llamado por nombre para que tú puedas disfrutar de una relación personal con Dios. Pero esta repetición 2 veces del nombre Saulo, Saulo, cuando lo vemos en la palabra, lo vemos como una expresión no tanto para llamar la atención, para confrontarlo a una persona, sino más bien para llamar la atención a una persona y llamarlo a un arrepentimiento y a un conocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y en este momento Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo se da cuenta que si bien él estaba persiguiendo a los cristianos, él en realidad estaba persiguiendo a Cristo. Y no estaba persiguiendo a Cristo porque quería tener una relación con Cristo, sino que estaba persiguiendo a Cristo para negar quién Cristo era. Y creo que eso nos tiene que llevar a nosotros a darnos cuenta de que todo lo que nosotros somos como iglesia, lo que nosotros somos como hijos de Dios y la conexión, la unión que hay entre Cristo Jesús como cabeza de la iglesia y nosotros como miembros, como el cuerpo de la iglesia. Lo que Jesús le estaba diciendo a Jesús, tú no estás persiguiendo a los cristianos, tú me estás persiguiendo a mí. Y todo el daño que tú estás queriendo hacerle a los cristianos es daño que tú estás queriendo procurar contra mí. Y eso nos tiene que hacer ver cómo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en esta unión perfecta que tenemos con Cristo,
Cuando nosotros sabemos de que Dios ama a Cristo, tenemos que sabernos de que Dios nos ama a nosotros y el Hijo amado nos representa a nosotros y nosotros somos amados en Cristo y nos da una unión perfecta con el Padre. Pero al mismo tiempo, cualquier pecado que tú y yo hagamos en contra de la iglesia es un pecado que estamos haciendo en contra de Cristo. Por lo tanto, cada vez que nosotros mentimos, cada vez que nosotros hacemos un chisme, cada vez que nosotros murmuramos en contra de algún miembro del cuerpo de Cristo, no solamente lo estamos haciendo en contra de un hermano o de un miembro del cuerpo, lo estamos haciendo en contra de Cristo. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a valorar no solamente la relación que nosotros tenemos con el Padre por medio de Cristo, sino también lo precioso que es la relación que nosotros tenemos con nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Porque así como podemos hacerle daño al cuerpo de Cristo, podemos bendecir y servir al cuerpo de Cristo cuando nosotros nos servimos y nos bendecimos como hermanos. Y en esa relación que tú y yo podemos tener unos con otros, podemos glorificar a Dios. Y esto significa que Dios se alinea tanto con su pueblo, que un ataque contra su pueblo es un ataque contra Él. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros servimos al pueblo de Dios, cuando nosotros servimos a la iglesia de Cristo, estamos glorificando a Cristo a través de nuestras obras. Por eso es que Pablo, cuando se entiende, cuando se da cuenta que él estaba persiguiendo a Cristo, Cristo también lo está confrontando con su pecado y lo está llamando al arrepentimiento. Un arrepentimiento que implicaba cambiar por completamente. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de dirección. Pablo iba en dirección hacia Damasco a matar a los cristianos, pero ahora de repente va a dejar de ir hacia Damasco a matar a los cristianos y se convierte en un discípulo de Cristo y comienza a ser discípulos de Cristo. ¿Todo por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Qué nos enseña esta porción del pasaje acerca de la salvación? Primero, Dios eligió a Saulo y le permitió ver la gloria del evangelio solamente por gracia. Si Dios te ha elegido a ti para poder experimentar la salvación y el perdón de tus pecados, no es por qué bueno es tu pasado, por qué buenas son tus obras o qué potencial tienes en el futuro. Es solamente por su gracia. Por lo tanto, si Dios te ha llamado, abraza la gracia de Dios. No creas las mentiras del enemigo que tal vez te hace pensar, Dios no te puede salvar a ti. Dios no te puede, Dios no se va a fijar en ti. Ese evangelio, esa salvación, esa gracia es para otros. Es para los que ayudan a la abuelita a cruzar la calle, no es para ti. El evangelio era para tanto Saulo, un perseguidor de la iglesia y asesino de cristianos, como es para ti, como es para mí, pecadores que necesitan experimentar el perdón de Dios. Pero también para poder ser salvo debes tener un encuentro con Cristo. Para Saulo no fue suficiente todos sus años y toda su experiencia religiosa. No importa cuántos años vengas a una iglesia, cuántas predicaciones escuches, cuántas campañas evangelísticas vayas, cuántas obras buenas hagas, nada de eso es suficiente. Es necesario poner tu fe en Cristo Jesús como el Hijo de Dios para poder experimentar la salvación. Porque la salvación, en tercer lugar, es solo por fe en la obra de Cristo, no por nuestras obras. Y si la salvación es solamente por fe y no es por nuestras obras, entonces lo que Saulo ahora necesitaba hacer era entender el evangelio, proclamar que Jesús es el Hijo de Dios para poder ser salvo. Y lo vamos a ver en los versículos siguientes. Porque Saulo tuvo un encuentro con la gloria de Cristo solamente por gracia, pero después vamos a ver cómo también Saulo es encomendado por gracia para dar testimonio de la gracia de Dios. Fíjate lo que dice después en versículos 10 al 19. Dice: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Ananías es como que le responde: Dios, ¿estás seguro que estamos hablando de la misma persona? ¿No será que quieres salvar a alguien a lo mejor que tenga mejores relaciones con nosotros? ¿No será que no quieras salvar a lo mejor a alguien que se merezca más el hecho de que puedas abrir sus ojos al evangelio? Ananías le dice:
Él ha hecho mucho mal a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y me encanta la respuesta de Jesús, porque es mismo Jesús el que se encontró con Saulo, es el mismo Jesús que se encuentra con Ananías. Y le dice, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y de repente Dios cambia el propósito de la vida de Saulo. Porque cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, no solamente experimentas una gracia que te salva, sino que por la misma gracia, Dios ahora de ser tú, como dice Romanos capítulo 6, un instrumento para destrucción, para corrupción, para el pecado, ahora tú te conviertes en un instrumento de justicia. Y Jesús dice, Él es mi instrumento escogido. Y Dios elige a Saulo para poder ser la persona, el móvil, para poder llevar el evangelio a los gentiles, pero no solamente a los gentiles, dice a los reyes y a los israelitas. Cuando Dios llama a alguien y lo llama y lo salva, lo elige para poder ser salvo, no solamente lo salva y lo elige para salvación, sino que también le da un nuevo propósito para que ahora esa persona pueda ser testigo a otros de la gracia de Dios. Déjame decirte algo. Tal vez en algún momento te has preguntado, Dios, ¿cuál es tu llamado para mi vida? Dios puede tener un llamado específico para tu vida, por supuesto, pero tiene un llamado general para la tuya. Y ese llamado general para tu vida es, Dios quiere que tú seas un instrumento escogido para dar a conocer su nombre. Sea donde sea que estés. Mamá, que tienes que estar lavando ropa, lavando trastes, limpiando la casa, y eres ama de casa y dices, ¿cuál será mi llamado para mi vida? ¿Solamente cuidar a estos chamacos ingratos? No. El llamado de Dios para tu vida es en ese lugar dar testimonio del nombre de Jesucristo. Y en ese lugar es donde Dios te quiere utilizar como su instrumento escogido. Y no se limita a eso. Tal vez Dios tiene un llamado para ti más allá de ese lugar, pero comienza por ser fiel en ese lugar y dar testimonio de Cristo. Y déjame decirte, Dios te va a revelar qué más cosas tiene para tu vida. Pero necesitamos entender que hemos sido llamados no solamente para experimentar su gracia, sino para ser fortalecidos en su gracia y ser esos instrumentos escogidos por Dios para llevar su nombre en presencia de donde Dios nos ponga. En presencia delante de Dios, de las personas que Dios quiera. Y yo no sé cuál es el círculo de influencia que tú tienes, pero yo no tengo el mismo círculo de influencia que tú. Yo no conozco a las personas que tú conoces, yo no tengo las relaciones que tú tienes, yo no estudio en la universidad en la que tú estudias, yo no trabajo en el trabajo donde tú trabajas, pero estoy seguro que donde Dios te ha puesto es para que tú seas un instrumento escogido por Dios para dar a conocer su nombre. Eso estoy seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces creemos en la gracia de Dios que nos salva, pero nos cuesta creer en la gracia de Dios que nos equipa para cumplir los propósitos de Dios. Y nos lleva a pensar tal vez, pero Dios, imagínate a Saulo, Dios, pero yo soy un perseguidor de la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo más adelante él tiene oposición a causa de la predicación del evangelio y el nombre de Cristo. Pero cuántas veces de repente tú y yo pensamos de la misma manera y decimos, Dios, pero mis amigos no me van a creer si yo voy y les cuento acerca de Jesús. Van a decir, ay sí, ¿ahora qué te pasó? Seguro tuviste una revelación y una luz que te brilló y caíste de jeta al piso y entonces vas a decir que viste a Jesús. Pero Dios te ha equipado por su misma gracia para dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Pero no solamente para dar a conocer el evangelio a través de la proclamación del evangelio y el nombre de Jesús. Fíjate el versículo 16. Le dice a Saulo, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Se escucha bien decir, oh, vamos a ser mensajeros de Jesús. Pero qué difícil llegar a pensar de que tal vez Dios también quiere que seas un mártir del evangelio. Una persona que sufra por el evangelio. Una persona que a causa de la predicación del evangelio se ha humillado, se ha
desechado, una persona que tal vez a causa de la predicación del evangelio la gente se burle de ti, porque no solamente has creído acerca de Jesús, sino que ahora vives de acuerdo al camino de Jesús. Y hay una realidad. Si nosotros pensamos que no, la vida cristiana ya nos salvó de todo el sufrimiento que podamos vivir en esta tierra, te equivocaste de vida cristiana. Porque el evangelio nos muestra de que tú y yo tenemos que sufrir los padecimientos de Cristo, porque a través de sufrir los padecimientos de Cristo vamos a dar testimonio de que Cristo es suficiente en nuestras vidas, aún en medio del padecimiento. Porque no podemos esperar a que nuestras circunstancias y nuestras situaciones cambien para dar a conocer a Jesús. Es en ese lugar, es en los valles, es en las pruebas, es en medio de la oposición que Dios quiere dar a conocer su nombre en nuestras vidas, y que la gente sepa que su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros hemos encontrado salvación y gracia de Dios, y nosotros no nos importa más nada. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es en esa gracia que Pablo iba a empezar a vivir. Versículo 17: y Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él le dijo, y mira cómo cambia, ya no es Saulo el perseguidor de la iglesia, mira cómo lo llama Ananías, y le dice, hermano Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado y tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Evidencia de que alguien ha entendido la gracia de Dios es que no puede callarse, no puede dejar de anunciar quién es Jesús para él. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Aquellas personas que tal vez estaban esperando a Saulo para que se armara la revuelta y para ir a detener a los cristianos, ahora estaban escuchando la proclamación del evangelio de Jesucristo por parte de Saulo. Y después de muchos días, fíjate, los judíos tramaron deshacerse de él. El perseguidor ahora se convierte en el perseguido, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. La primera vez que vemos rapel en la Biblia. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Y fíjate, la oposición no solamente venía de aquellos que no creían, la oposición también venía de aquellos que habían creído, pero que no entendían cómo la gracia de Dios podía ser suficiente como para salvar a Saulo. Porque no hay personas salvables y no salvables. Si Dios elige salvar a alguien, no hay nada que esa persona pueda hacer para resistirse a la salvación de Dios en su vida. Y eso es algo que necesitamos entender acerca del evangelio. Es algo que necesitamos entender acerca de la obra de Dios. Cómo Dios utiliza, por medio de su gracia, nos muestra de que Él puede salvar y que Él quiere salvar. Y así como salvó en el pasado, salva en el presente. Y así como salva en el presente, salvará en el futuro. Por lo tanto, no bajes los brazos. No dejes de creer, no dejes de orar por esa persona por la cual has venido orando durante mucho tiempo. Dios abre sus ojos al evangelio. Si Dios le abrió los ojos al perseguidor de la iglesia número 1 y le mostró la gracia. Pero dice, pero Bernabé, versículo 27, lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús.
y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Y también hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo llevaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Y quiero terminar con esto. Esta historia no se trata de Saulo. Esta historia se trata de lo que el Espíritu Santo puede hacer para salvar a una persona que Dios quiere utilizar para dar testimonio de su gracia. Y si nosotros pensamos de que todo lo que Dios hizo fue solamente por ti y por mí, la obra de Dios sería muy egoísta. Pero lo que Dios hizo por ti y por mí no fue solamente para salvarnos, sino fue para que tú y yo nos convirtamos en trofeos de la gracia de Dios, y que cuando la gente vea nuestras vidas y vea cómo ha cambiado nuestras vidas a causa del Evangelio, esas personas puedan decir: wow, solamente la gracia de Dios pudo haberlo cambiado a él. Solamente la gracia de Dios pudo haberme cambiado a mí. Si la gracia de Dios pudo cambiar a Saulo, ¿cuánto más la gracia de Dios no puede hacer en mi vida? Así que quiero invitarte a que este mediodía podamos salir de este lugar creyendo, con la convicción de que el Evangelio es suficiente para alcanzar a quien Dios quiera y usarlo para dar testimonio de su gracia. Si Dios te alcanzó, la misma gracia que Dios derramó para salvarte es la misma gracia que te sostiene y te empodera para dar testimonio de su gracia, y es la misma gracia que te va a sostener en medio de la oposición, para que todos puedan saber que aunque todo lo que pasa en este mundo, oposición, persecución, inestabilidad, lo que sea, no determina cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en que Cristo vuelve por su iglesia, y que vamos a pasar la eternidad con Él. Porque este tiempo pasajero, este periodo de prueba, este periodo donde nuestra fe está siendo puesta a prueba, no se compara con una eternidad con Cristo. Y la Biblia nos promete que cuando Cristo vuelva, no habrá más dolor, no habrá más llanto. Ya no estaremos limitados a esta naturaleza pecaminosa que tantas veces quiere hacer el mal, y nosotros estamos en esta lucha de querer hacer el bien, pero nuestra naturaleza quiere hacer el mal, y tenemos que hacer morir nosotros mismos para entonces poder vivir para Él. Pero un día toda esa lucha terminará, porque nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos para siempre dándole gloria al Salvador de nuestras almas, solo por gracia. No porque Saulo mereciera. Por toda la vida y su trayectoria religiosa, él se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Él se encontró con Cristo en el camino a Damasco porque Dios es un Dios de gracia, y no hay inalcanzables para Dios. Así que si tú hoy todavía estás lejos de Dios, déjame decirte algo: si estás aquí es porque Dios quiere alcanzarte y se quiere encontrar contigo ahí en medio de tu pecado, en medio de tu situación, en medio de tu falta de amor por Dios. Él quiere que tú puedas descubrir y encontrar cuánto Él te ama. Pero si tú ya tienes una relación con Dios, ¿por qué no valorar la gracia de Dios en nuestras vidas, que nos lleve entonces a poder ser testigos de su gracia? Y que este mundo pueda conocer de dónde Dios nos sacó, y al mirar hacia atrás y ver nuestro pasado, no dejar que nuestro pasado nos descalifique, sino a causa de nuestro pasado, pero por la obra de Cristo, hoy Dios puede utilizar tu pasado y tu historia para dar testimonio de la gracia de Dios para la gloria de Jesucristo. Él puede redimir todo lo que tu pasado ha utilizado para atormentarte, para dar testimonio de que Cristo es suficiente. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos, que podamos terminar en oración y que podamos reflexionar por unos segundos. ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? Si no has tenido un encuentro personal con Cristo, ¿no es suficiente estar cerca de aquellos que han tenido un encuentro personal con Cristo?
Los dos hombres que iban con Saulo, ellos estuvieron en ese momento de la manifestación de la gloria de Cristo, pero sus vidas no fueron transformadas como las de Saulo, porque ellos no tuvieron un encuentro personal con Cristo. Tal vez hoy es el día de salvación para ti. Hoy necesitas tener un encuentro personal con Cristo y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que no hay ninguna otra forma, no hay ningún otro medio por el cual tú puedas llegar a Dios, solamente por medio de Jesús. Tal vez la lucha, la oposición de tu carne o la oposición de alguien en tu vida te ha llevado a dejar de creer en el llamado de Dios para tu vida. Déjame recordarte en este mediodía de que tú eres un instrumento escogido por Dios para dar a conocer el nombre de Jesucristo donde sea que Dios te haya puesto. Y ese propósito de Dios para tu vida no cambia. Porque así como no puedes perder la salvación, porque el amor de Dios es un regalo que Dios no quita de ti, el llamado de Dios para tu vida no cambia. Aunque no hayas obedecido en su momento, Dios quiere seguir usando tu vida para dar testimonio de su gracia. Y en medio de la oposición, en medio de las dudas, en medio de los cuestionamientos, y cuando la gente ponga en duda tu esperanza y tu fe, recuerda que es a través de la persecución y el padecimiento que Cristo fue glorificado en la vida de Pablo. Y si Cristo padeció en la cruz del Calvario por tus pecados, es para que tú ya no padezcas la condenación de tus pecados, pero tal vez por tus padecimientos sobre esta tierra, a causa de la proclamación del Evangelio, muchos puedan conocer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Dios, te pedimos que así como la iglesia en Hechos capítulo 9, como leíamos en esta mañana, en este mediodía, crecía y se fortalecía y era llena de tu espíritu y era movida a continuar proclamando a Jesús, a Jesucristo vivo, glorificado, sentado a la diestra de Dios. Queremos ser esa misma iglesia, llenas de tu espíritu, que está dispuesto a contar la historia de Jesús en nuestras vidas, porque tú a cada uno de nosotros nos has dado una historia. Que podamos ser entendidos de tu gracia, entendidos de tu amor, entendidos de lo que tú hiciste y estuviste dispuesto a hacer por nosotros, para que nosotros estemos dispuestos a llevar ese mensaje donde sea que nos lleves. Queremos ser fieles, obedientes al llamado que tú nos has hecho, porque ya no somos instrumentos de injusticia, sino que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, y ahora nuestro fruto es la santificación. Queremos darte gloria a ti, Jesús. Oramos agradecidos por tu palabra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.